mi miedo, digamos, con con el proceso en el que estoy, tomé una decisión de ser mucho más juicioso. Sí. De por lo menos ya De no autocuidado, fumo, eso de autocuidado. Y cuando el examen salga mal, me voy a sentir peor. Y ahí es cuando decíamos hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde para ti también es triste que si lo hacemos no pase. Hola, yo soy Vivi. Y yo, Juanma. Y junto con nuestro productor ejecutivo, Michelle Pineda, les damos la bienvenida a Infertilidad Sin Filtro. Esta vaina no es nada fácil de contar, pero aquí estamos para hablar de lo que muchos callan. Infertilidad Sin Filtro, un podcast desde la herida, pero con amor y hecho desde el corazón y con franqueza. A veces la vida no sigue los planes que queremos, pero los fracasos también merecen mostrarse. Si tú también estás en este camino, bienvenido. Hola, mi amor. Hoy nos volvemos a encontrar aquí para continuar hablando de este tema de infertilidad sin filtro. En el primer episodio hablamos del silencio, del tabú que significa la infertilidad o vivir infertilidad. Hablamos un poquito de que hay mucha gente en el mundo que experimenta temas de infertilidad. Hablamos un poquito pues del éxito, del fracaso, de lo que significa un poco de empezar a hablar de un tema que se guarda mucho, que se tiene como dentro de las fronteras de la casa y no se expresa tan hacia afuera, cuando es un tema pues común, que es como que, no sé, cuando uno tiene gripa, uno le dice al mundo, ay, tengo gripa, ¿sí? Pero pues vivir situaciones asociadas a la infertilidad por temas de salud como que no es frecuente contarlo, entonces por eso la gente también lo convierte en un tabú. También en esa oportunidad estuvimos hablando de algo muy marginalmente, que es el tema del miedo, ¿sí? La infertilidad involucra el miedo en general, como en etapas diferentes. Pero también pues obviamente son muchos miedos asociados a el éxito, el fracaso, el control, el querer cumplir un plan estandarizado en la vida, y obvio pues cuando uno siente que nos están dando las cosas como de la manera en la que uno espera, empieza pues la mente a jugarte ahí pasadas con sentimientos y emociones asociadas al miedo. Yo creo que para que iniciemos ya como que y hacerte una pregunta, ya para que hablemos de nuestra experiencia con respecto a sentir miedo, es importante decir que uno tiene como varios momentos de miedo, ¿no? Entonces, obvio, en la etapa en la que nosotros estamos, que es ya después de un diagnóstico, después de hacer intentos específicos con temas de tratamientos de fertilidad, en este momento tenemos unos miedos específicos, ¿sí? Pero hubo unos miedos como que durante el proceso de que descubriéramos qué estaba pasando, y hubo otros antes. Entonces, si te parece, yo te quiero preguntar, porque es algo que vivimos, o creo que podemos empezar la conversación desde este lugar, y es cuando yo empecé a sentir que algo estaba mal, yo quería saber que estaba mal, ¿sí? Pero pasó algo, y es que tú, y eso nos generó conflictos, ¿no? Querías postergar como ese diagnóstico. Entonces yo creo, y pues también lo hemos hablado, que eso estaba mediado, claro, por el tabú, por guardar la cosa en silencio, pero porque tenías miedo, ¿sí? Yo también tenía miedo, pero yo quería saber, ¿sí? Pero tú, ¿por qué temías tanto? O sea, ¿qué hacía que tuvieras tanto temor? Uy, amor, yo creo que cuando empiezas a preguntarte tú como algo está pasando, y empiezas como a decirme, amor, tienes que ir al médico, amor, tienes que hacerte el examen. Empecé a cuestionarme y yo decía,
si yo me hago el examen y pasa algo, me va a dar miedo para saber que sí en realidad estaba pasando algo. Sí. Y el darme cuenta de eso me iba a desestabilizar. Me daba demasiado miedo. Me daba miedo o ir al médico. Porque siento que si no me decían que algo estaba pasando, pues sabía que podía haber una esperanza. Porque lo luchábamos, o sea, como porque trabajamos constantemente en poder ser papás, ¿sí? Entonces, hacerme el examen, ir al médico o ir al médico por algo que todavía no sabía qué iba a pasar, me podía como, sí, poner en una situación muy difícil para mí. O sea, ese miedo se veía reflejado en, si todavía no sé, pues sé que hay esperanza. Ajá. Porque es que, pues, como que seguramente, pues, todos los casos son diferentes. Y también las personalidades, porque digamos que la infertilidad, como nosotros dijimos en nuestro primer episodio, en nuestro caso es un tema de pareja y lo hemos abordado en pareja, ¿sí? Pero obviamente siempre está el tema de asumir como la responsabilidad individual de que será que yo soy el que tiene algo y por eso no quedamos en embarazo. A nosotros este tema fue como que al comienzo fue muy costoso, digamos. Yo lo pongo como en esos términos. Fue costoso enfrentar cada uno como individuo, pero después en pareja, que estábamos atravesando una situación porque teníamos miedo. Y a mí personalmente ese miedo tuyo me daba rabia. Me daba mucha rabia, porque sí. Yo decía como, ven, pero a ver. ¿Por qué no te lo haces? ¿Por qué no te lo haces? Es decir, cuando tú te casas con una persona, en algún momento, y pues el que no lo haga seguramente es una súper cagada en su vida, porque después no están alineadas sus expectativas, tú tienes ese tipo de conversaciones con la persona con la que tú te vas a casar, como, sí, mis expectativas son casarnos y tener hijos y lograr el carro, la casa y la beca y los hijitos y la familia feliz, ¿sí? Pero entonces para mí era muy complejo como, oye Juan, si nuestras expectativas estaban alineadas hace un año cuando nos casamos, ¿por qué en este momento tú estás evitando hacer algo para que cumplamos con una de esas expectativas, ¿sí? Y que además yo, obviamente, y en eso somos diferentes, y pues ha sido chévere también encontrarnos en esa diferencia, y es, a mí me gusta confrontar, o sea, a mí me gusta como saber en la realidad qué está pasando, tener el problema sobre la mesa y ver qué opciones y qué alternativas hay para solucionarlo. Sí. En cambio, tú tienes una personalidad como más tranqui en ese sentido, y es como que si no se habla, no existe. Y a mí eso me daba mucha rabia. Pero no sé, como que tú cómo crees que, o sea, ¿por qué superaste ese miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que tú dijeras un día como, o sea, te lo pregunto porque no me acuerdo, no lo tengo claro, como que, ¿qué pasó un día en tu cabeza para que tú dejaras de que, o sea, como que eliminaras esa resistencia? No, pues ya llevamos mucho tiempo. Claro. O sea, ya llevamos mucho tiempo, y a pesar que uno esté como con los ojos cerrados, se ponga uno una venda, a la final dije, no, pues es que hay que empezar a tocar base con algo, claro. Hay que empezar a ir al médico, por lo menos con el primer examen, que es el espermiograma, para entender qué está pasando. Y yo creo que también fue porque pudimos sentarnos, hablar antes porque estaba pasando las cosas, porque teníamos miedo, y haber tomado esa decisión, pues no fue fácil. O sea, haber
querido ir a hacerme el examen, ¿sí? Además, siento que no era el lugar donde tenía que hacerme el examen. Empezamos mal. Empezamos muy mal porque Sí. teníamos un desconocimiento del tema. Claro. O sea, queríamos saber, ok, pero no, creo que no era por ahí. De hecho, eso que tú dices a mí me parece súper clave porque y se conecta mucho con el propósito que nosotros tenemos con este podcast, y es inicialmente cuando uno sabe que hay algo Como que hay está duda. mal, que hay duda, Ajá. uno es como que no, pues sí, la mujer tiene que ir al ginecólogo para que el ginecólogo le diga y no sé qué y tal, Sí. ¿sí? Pero realmente, como este tema no se habla, como la gente no conversa sobre estos temas, no es como que tú puedas llamar a tu mejor amigo y decirle, oye, marica, es que me está pasando esto, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas? O sea, no es una situación como común en el sentido de que no es porque no sea común porque mucha gente no la vive, sino que no es común que tú llames a la gente a preguntarle una asesoría como si, no sé, se me pinchó Sí. el carro, entonces, oiga, marica, ¿yo en dónde puedo ir a despinchar esta llanta? ¿Sí? Y entonces yo creo que eso induce automáticamente al error, a empezar por donde uno no tiene que empezar y pasar situaciones que se pudieran evitar si uno tuviera acceso a información. Sí, porque como que en el afán, en el día a día, en los nervios, en el silencio, tú tomas la decisión que crees que es correcto. O sea, como un poco también por salir del paso, como, venga, voy a ver qué pasa. Y no, yo creo que no. Yo creo que uno sí tiene que asesorarse bien. Yo creo que uno, si tiene la duda y quiere salir de la duda, haga un pare y diga, venga, ¿yo con quién puedo hablar esto? Que sepa de verdad. Porque, por ejemplo, cuando tomé la decisión, creo que fue una experiencia terrible. El sitio, pues no lo voy a decir, pero me pareció poco tacto. O sea, Como que no era un lugar muy humano, ¿no? Fue sí, como, horrible. Como si fueran vaquitas. Sí, entonces, Toritos, no vaquitas, sino toritos. coja el tarro, Ajá. hay un baño, hay un par como de revistas y Pero es un baño X. un baño X, no está como... ¿Y las revistas que coge cualquier man? Sí, yo no está como ¿Sabe cómo saliste? puesto para eso. Ah, ok, ya te entiendo. Sí. O sea, si era higiénico, no es que estuviera sucio. Sí, no. Sí, pero no estaba hecho para uno estar tranquilo y hacerse algo que de verdad es incómodo. Es súper incómodo, es horrible. Hay otros sitios que ya, pues, Después en el proceso. encontramos. Largo, ya hay sitios que si el espacio es más cómodo, es un espacio íntimo, es un espacio que te sientes tranquilo, que te sientes, o sea, que a pesar de eso, pues es demasiado incómodo. Pero, pues... Porque uno también tiene miedo a la incomodidad. Sí. O sea, esto te genera una situación incómoda, evidentemente. Y como uno no está preparado para vivir cosas que no le gusta vivir, pues eso también le genera miedos. Sí. Y ya saber, o sea, como que después de tener El primer examen. más o menos como que uno lo empieza a leer sin saber, con desconocimiento, porque también uno desconoce eso, entonces tú, miremos en Google, Sí, pues, ¿qué salió? Total. Y ahí empieza otra vez ese miedo de ya saber que Ok. sí está pasando. Entonces hagamos como un recap. Entonces, lo primero es que nosotros estábamos en una situación como de incertidumbre, que era lo que a mí por lo menos me rayaba mucho el coco, me daba rabia contigo, o sea, era... Si tú querías que me hiciera Era el incómodo, examen. exacto. como, Yo quería que a tú ver, te hicieras ¿qué? el examen. No, o sea, más que yo querer que tú te hicieras el examen, lo que yo quería era saber por qué yo no quedaba embarazada. Entonces, no sé si te acuerdas que en la primera fase de yo no quedar embarazada, pues yo fui al ginecólogo, yo me hice todos los exámenes, tal, y yo un día llegué y te dije, oye, no, es que el ginecólogo hoy me dijo Que estabas bien. que yo estaba bien. Ya Y me yo acordé, creo que sí. eso para ti fue como un breakpoint porque tú dijiste,
ni por el putas me voy a ir a hacer ese examen. Porque yo siento que ese hecho de que yo te dijera, no, pues mi médico dice que todo está muy bien, pues conmigo, hasta donde íbamos en ese momento, eso a ti también te generó mucho miedo. Y eso hizo que tú tuvieras una resistencia de ir a hacerte ese primer examen fuerte. Porque es que duré casi 6 meses más o menos, un poco más, claro, para tomar la decisión de ir y a hacer después el entonces examen. claro, yo también sentía rabia porque yo decía, yo ya hice mi parte, porque tú no haces, porque no haces la tuya. Y de pronto en ese momento tú no encontraste las formas o los elementos o la forma de comunicarme que tú tenías miedo. Tú me obligaste. Yo te obligué. Qué malvado. Quedas como si yo fuera. Pero sí, yo te obligué. De hecho, la primera vez que fuimos a una consulta de fertilidad, fuimos a un sitio que es muy famoso en Colombia de hace mucho tiempo. Y fuimos y fue muy incómodo porque no estábamos preparados para ir a eso tampoco, ¿sí? Y porque también me hicieron un examen y la persona dijo como, no, tú estás súper bien. Y eso para ti también fue como más resistencia, porque creo que eso te infundó mucho más miedo, del propio miedo de no soy yo embarazadas. Y el soy yo, el del problema soy yo. Total. Y se vienen muchas cosas. Yo creo que cuando pasó eso, ahí es cuando tú vuelves y te cuestionas y tú dices, puta, soy yo el que está con algún inconveniente. Claro, y de hecho en esa consulta fue la primera vez que te dijeron como, Juan Manuel, es que tú te tienes que hacer tal examen. Y esa fue la experiencia del primer examen, que no fue en ese lugar, porque tú dijiste, bueno, yo voy a la EPS y me hago el examen en la EPS. Sí. Una vez que tú tuviste ese diagnóstico que empezamos, entonces sí, yo Google y no sé qué y tal, y no sé qué, tú ahí volviste a generar una nueva barrera. Porque tú ahí no querías, ahora sí ya dijiste como, no, esto aquí ya estoy frito, esto es mi culpa. Y fue una segunda etapa de no quiero ir a ningún médico, no quiero ir a ningún lado. Y eso pues también coincidió con una etapa de nuestra relación en donde no estábamos como lo suficientemente fortalecidos y tal vez nos estábamos cuestionando como nuestro matrimonio, ¿sí? Porque es que ahí viene, digamos, mi miedo, que es que mi matrimonio fracase por la infertilidad, ¿sí? Entonces yo también, claro, yo tenía miedo era de ese fracaso. A diferencia de ti, yo tenía como el miedo de se me va a acabar el matrimonio por esto. Y yo creo que es un punto clave también de ese miedo. Porque cuando ya descubrí que algo sí estaba pasando, que era mi mayor miedo, como lo confronté fue fuerte, porque me dolió mucho. Tuve días que lloré cuando supe, y me acuerdo ese momento cuando me entregaron el resultado, que pero te llamé. El primero. Ajá. Que te llamé llorando diciéndote, marica, qué mierda. Ajá. Esto no puede ser posible. Yo siempre como que te decía, porque me falta 5 para el peso, que estoy haciendo mal, porque yo... y tuve como que unos meses de sentirme con un dolor inmenso por saber que eso estaba pasando, porque yo quería ser papá, pero también por un desconocimiento. Sí, es que yo siento que como no se habla, no hay conocimiento, no hay una ruta de atención. Como yo me agarro de algo, donde busco bien, a quién le puedo consultar, o sea, quién también me puede guiar en este momento. Entonces... Y que además en ese momento no lo hablábamos. No lo hablábamos. O sea, lo hablábamos entre nosotros como si tenemos un problema. Ajá. Pero ni siquiera podíamos tener conversaciones profundas e incómodas sobre... Además, porque esas mismas conversaciones me hacían sentir incómodo. Claro. Esas conversaciones de confrontar, que tú eras... Que te gustaba confrontar las cosas, que te gustaba poder... como hablarlo, expresarlo. Hablarlo, sí. Volvía otra vez mi miedo. Volvía a sentirme mal, volvía a sentirme vulnerable, volvía a sentirme triste, fracasado. Porque en ese mismo miedo también entra el fracaso como individuo, el fracaso como hombre, ¿sí? Como ese hombre de la relación.
también te reprochaste mucho en ese momento, como tú, no mentira, el reproche vino después, Ah, ok. cuando ya, Cuando ya supimos. exacto, Ajá. entonces ahí quisiera yo como decir, bueno, pasó eso, fue la peor situación, incómoda, horrible, ya tuvimos miedo y fue como, bueno, pues yo en ese momento tomé un poco una decisión de respetar como tu proceso, ¿sí? Porque pues también como estábamos hablando ahorita. Ese punto es clave. Yo creo que ese punto es súper chévere para que las relaciones no fracasen tampoco, y es entender la situación del otro. Sí. O sea, como yo también puedo llegar a entenderte a ti y tú cómo me entendías a mí, y respetabas Sí. y respetaste esos momentos en los que Y yo de estaba hecho, pasando. yo siento que ese fue un segundo punto, como esos puntos, sí, otro breakpoint. Y fue en el momento en el que yo tomé la decisión de pensar en ti como individuo, como ven, es que, a ver, sí, yo tengo un anhelo profundo, pero Juan la está pasando mal. Y Muy digamos mal. que en ese momento yo sentí que yo tenía que hacer stop, que yo tenía que decir, bueno, tengo que parar un momento, dejar un poco de lado mi anhelo, y también hace parte del matrimonio, y es no solamente pensar en mí, sino pensar en la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida. Y yo siento que el haberte como soltado, como decir, vive tu proceso y este tema lo vamos a poner en stand-by mientras fortalecemos nuestra relación, mientras vamos con un día a día diferente, pero digamos con un espacio que tú decidiste crear, que fue también ir a terapia, ¿sabes? Tú tomaste la decisión y tú dijiste, tenemos que ir a terapia porque esto se nos va a ir a la porra. Porque, perdón, te interrumpo aquí para ver. ¿Por qué crees que eso puede llegar a afectar una relación? O sea, la infertilidad o el miedo. Sí. Ah, no, la infertilidad. Basados afecta la también en el relación. miedo. Sí, claro. Pues básicamente lo que yo creo es que el miedo te lleva a no comunicarte. Sí, o sea, como que también se vuelve una barrera de comunicación en la relación de pareja. Pero además, el tema de estar atravesando por un momento individual, ¿sí? Y no tener fortalecida la relación de pareja, pues o sea, la infertilidad es una bomba para esa relación. Porque claro, ahí como dicen los abuelitos y todo, dicen cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Pues yo lo llevo a cuando la infertilidad llega por la ventana, el amor sale por la puerta. Porque resulta que tú empiezas a cuestionarte si al lado de esa persona vas a lograr uno de esos criterios o esas expectativas de la vida que tú tienes cuando te casas, que es poder tener hijos. ¿Sí? Entonces, claro, es algo que genera riesgos. Entonces, y también miedo. Y miedo. Ah, claro, porque ahí viene la otra cosa. Y es miedo a, ¿será que yo no voy a poder tener, o sea, no puedo tener esta realización? Porque, o sea, hay que hablarlo como es. O sea, tener hijos hace parte también de la realización de uno como ser. O sea, no es solamente una cuestión de que hay un condicionamiento social de que es que yo me caso y tengo que tener hijos, porque ya sabemos que el mundo actual no es así. Pero hace parte de la realización de uno como persona. Sí, para uno realizarse como persona tiene que ver o está asociado a tener su propia familia. Y entonces, obviamente, cuando tú sientes que tú estás con alguien que de pronto no cumple con esa expectativa de poder desarrollar tu propia familia, pues eso puede ser muy riesgoso para el matrimonio, y empieza ese miedo que yo te digo al comienzo, y es, pues yo también tenía miedo de que mi matrimonio fracasara. Además, siento que ahí empieza otra etapa de un miedo, otro sentimiento de un miedo. Un nuevo miedo. Un nuevo miedo. Nuevo miedo desbloqueado. Exacto. Nuevo nivel. Es como cuando estás en un juego y tienes que ir desbloqueando los niveles de miedos. Porque la realidad va cambiando. Porque digamos ahí ya como que entras en un miedo también de hablar, de volver a tocar el tema de, bueno, Juanma, ya estamos un poco sólidos, ya estamos más fuertes, retomemos.
Exacto. Entonces, Pero ese retomar surgió de ti. Porque, o sea, lo que está claro es que... sí, o sea, como que lo digo en general, como que en esa sí, etapa. en nuestro caso surgió Ajá. de ti. Porque, como estábamos diciendo, yo al comienzo te presionaba. Yo al comienzo era como, señor, yo quiero saber usted y yo, ¿por qué no podemos tener bebés? Pasó esto del examen que fue nefasto. Eso hizo que nuestro matrimonio empezara a ir, eso y otras cosas obviamente, porque pues no es solamente eso, por un camino que tal vez no era el que estábamos a la expectativa, y tú un día dijiste, Vivi, tenemos que ir a terapia para poder estar mejor. Y eso hace parte del proceso. Creo que es bueno que entre esa figura, exacto, sí, puede ser un psiquiatra, un psicólogo, pero sí, o sea, digamos, el que quiera a la gente, así sea ir a la iglesia a tomar, o si es su religión, su fe, lo que sea, pero es a ir a un tercero a fortalecer su matrimonio. Ajá. Si su caso es que está viviendo infertilidad en pareja. Sí, es bueno poder ampliar nuevamente la red. Exacto. Y viene otro miedo, que es el miedo tú a contarle a los demás o el miedo a expresar que tienes este problema, que era algo que a mí me generaba mucha incomodidad. Ya lo habíamos hablado, que tú siempre respondías como, ay, al comienzo, en mi momento de depresión más extrema, tú siempre eras como, cuando Dios quiera, no sé qué, o sea, totalmente evitativo, no sé si esa palabra se dice así, pero sí, totalmente evitar tener la conversación, era cuando Dios quiera. Y cuando tú le respondes a la gente cuando Dios quiera, la gente automáticamente sigue con el próximo tema. No se queda diciéndote, ay, pero tú, ¿por qué estás esperando cuando Dios quiera? No, esa es una respuesta súper automática. Y de hecho, la verdad, a la gente que no lo quiere hablar, a mí me parece que pues, si quiere responder así, me parece que es un mecanismo súper práctico, sí, para acabar con la situación incómoda. Pero bueno, avanzamos en el proceso y como estábamos diciendo, ya toda la parte empezó a surgir de ti. Tú empezaste a tomar la iniciativa porque ya como que le cogiste el toro por los cachos y dijiste, bueno, yo ya tengo que enfrentar esta vaina. Sí, además como que el anhelo también, tu anhelo se vuelve también ya mi anhelo. Y, porque yo ya no te estaba presionando. Sí. También. Ajá. Y bueno, porque hicimos la terapia y nos fortalecimos, etc. Y ya estaba muy decidido a querer ser papá. Además, también es una bobada, pero también entra ese como cliché, me va a dejar el tren. Obvio. Y yo quería ser papá A mí joven. ese sí que era mi miedo. Sí. Que se me pasara el tiempo y no pudiera ser mamá. Ajá. Joven. En este porque momento, pues ya. Yo quise ser lo papá superarías en mí. joven, pero por circunstancias de la vida, de trabajo, económico, laboral, mías personales, mis propios miedos de poder sanar cosas personales, que es súper importante. Oye, eso es un buen tema para otro episodio, que es cómo, o sea, la salud mental de uno, cómo afecta la posibilidad de paternar o de maternar. Y ahí fue cuando detona el, no venga que yo, venga, ya a ver, lo que tú dices, y coge el toro por los cachos, cosa que he intentado cambiar en mi vida porque normalmente no lo hacía. Normalmente como que procrastinaba mucho, lo dejaba pasar, dejaba como que las cosas vinieran un poquito ahí como por añadidura, y yo creo que uno sí, este tipo de cosas, lo mejor es no evitarlas, sino poder... Pero hay un paréntesis, y es que hablábamos ahorita hace un ratico de que tú y yo tenemos una personalidad diferente en eso. Y es como que a mí me gusta como si la situación está ahí, ponerle nombre, título y solución, ¿sí? Tú antes eras un poco como tú dices, tú has venido transformándote, pero yo también he venido aplacando mucho esa insistencia máximo de que tiene que ser ya. Pero eso pues también corresponde a que tenemos un diálogo fortalecido de nuevo. Y bueno, llegamos ya a esta etapa en donde ya tú tomas la iniciativa de ahora sí vamos a tener que ir a un sitio de verdad muy bueno, que es de hecho el sitio que pues es el último sitio de consulta al que hemos ido. Aunque no,
Perdóname, te interrumpo porque te acuerdas que en medio de eso también con otra persona, con el doctor que tiene el nombre del cantante. Ajá. También abordamos por ahí. Tú te hiciste una consulta ya que fue como que, bueno, como a mí siempre me decían como usted está bien. Y pues sí, yo también tengo Entonces, un issue. Ahí fue donde me recomiendan hacerme nuevamente otro examen en ese sitio grande. Sí. Cuando empezamos otra vez a retomar, ya tenía 2 exámenes. Y los dos tenían el mismo resultado. El mismo resultado. Ya se vuelve peor. Ya el miedo entra a volverse ya no un miedo, sino frustración, llanto, todo eso. Pero ahí sí decidiste enfrentarlo. Sí, porque creo que ya empieza uno a tocar base con otras personas. Empieza uno a querer ver qué hay más allá. ¿Sí? Entendiendo que hay muchas formas. En este momento ya hay muchas formas de poder ser papás. Sí, que no solamente la biológica. Y digamos que eso tenemos que dejarlo súper claro. Y es que nosotros, nuestra intención y nuestro deseo y nuestro acuerdo es que vamos a maternar y a paternar de una o de cualquier forma que la vida nos muestre cuál debe ser. Sí. Perdón, pues esto es importante. Es que hay gente que no alinea eso. Y eso sí que acaba la relación de pareja. Porque, por ejemplo, si yo contemplara, exacto, no más que el límite es, si por ejemplo yo contemplara cualquier forma de maternar y tú no estuvieras dispuesto a contemplar cualquier forma de paternar, eso sería algo que definitivamente no estaría alineado con las expectativas de las partes. Y ahí sí, pues de pronto lo mejor sería no. Yo creo que sobre eso es también un tema que veníamos tocando del educar, de información. De información. No, o sea, y justamente ahorita que estamos expuestos a un huevo de información, no hay como un paso a paso. Como un to-do, como un checklist. Si yo estoy en la situación extrema de que no quedo en embarazo. Pero lo que acabas de decir, de qué otras situaciones hay, qué otras oportunidades hay, porque tú estás buscándole una solución a una fertilidad. Estás intentando querer darte una solución. Entonces, porque no hay algo donde uno también puede estar a la mano, lo que sea, que uno diga, ok, hay todo esto. Y lo que dices, hablar con la pareja. Amor, podemos estar viviendo este momento, pero mira lo que hay. Mira esto por si de verdad nos llegan a decir en un momento y tú ahí tomas o empiezas a guiarte. Empiezas a decir, bueno, está por acá. Incluso, o sea, digamos, si en un momento no pudiéramos tener hijos por X o por Y motivo diferente a los que hemos tenido en este momento, pues igual tenemos perros y son muy lindos y los amamos y son nuestros hijitos. Pero estamos alineados hasta en eso. O sea, como que ya llegamos al punto de alineación en el que incluso si no vamos a ser papá, si no logramos esto, vamos a estar juntos. ¿Sí? Entonces yo creo que hasta en eso estamos de acuerdo. Pero si no llegan a ese nivel de conversación, de comunicación, pues va a ser muy difícil que el matrimonio se sostenga. Sí. Retomemos el tema de, luego llegamos al lugar en donde estamos hoy, digamos, como en consulta, en tratamientos y en cosas. Y ahí sí que empezaron otros miedos, porque ahí sí que ya nos plantearon una realidad específica y un paso a paso de cómo funciona este tema. Y pues obviamente es un sitio que es especializado en problemas de fertilidad. Pues, como decíamos ahorita, no es de un seguro, no es de nada, son clínicas que son especializadas, pero además que son clínicas privadas, o sea, es otro mundo. Viene un miedo a la
a la inversión. Viene un miedo que yo creo que, obvio, todo el mundo tiene miedo de eso. La parte económica también, o sea, también nosotros llegamos dispuestos como all in. Vamos a darla toda. Pero el primer mes, pues, no tenemos una chequera ilimitada, entonces ya empezamos como, bueno, esto necesita un pari. Y entonces, bueno, viene el miedo al tema financiero, sí. Pero viene un siguiente miedo y es que tú te tenías que hacer un tercer examen. Y este sí que era el examen mega súper especializado. Y yo también me tenía que hacer otros exámenes mega súper especializados. Y aquí viene un punto súper importante. Y es que la infertilidad en el mundo, yo aquí con mis datos siempre, el 40% de las parejas que tienen infertilidad es porque las dos personas tienen problemas de fertilidad, ¿sí? Y la gente siempre tiende a decirte, y ese, por ejemplo, sé que es uno de tus miedos, y es que digan que la culpa es tuya o que la culpa es mía. Uh-huh. Y yo siento que eso también es una boba, eso también es absurdo, porque eso también tiene que ver con el tabú y bla, 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 bla. Pero es que a la gente le da miedo también asumir como la responsabilidad, o yo no sé. Sí. Y la gente siempre es, ay, pero ya cuando lo hablamos, ¿y por qué no pueden quedar en embarazo? ¿O cuál de los dos es el que no puede quedar en embarazo? Pero mira que cuando tú cuentas te liberas. Cuando tú de verdad, quieres tener la fortaleza de contarlo, que pues está bien, sí, tampoco hacerlo, pero te quitas cargas. Y te quitas miedos. Y te quitas miedos. Porque esas preguntas ya las puedes resolver. O sea... Y es como, pues sí, es que yo tengo tal, y, o sea, sí, cuando duele, nos preguntan. Duele mucho. Y a veces duele mucho. O sea, no tampoco nos vamos a quedar de los berracos que es que a nosotros sí, ya no nos afecta hablar de esto. No, obvio, sí. Pero ya no es difícil como que si estamos conociendo a alguien y nos dice, ay, pero pues, o sea, ya podemos decirle que es que no todos somos papás aún porque tenemos problemas. Pero además ya también estamos en un nivel en el que ya lo pudimos hablar, ya lo conversamos, ya lo compartimos y ya cada uno puede decir, no, es que a mí me pasa esto y a mí me pasa esto. Pero mira que hay algo importante y es cómo tú abordes la conversación con las personas en las que estás. Porque ahorita que me he dado el aval de hacerlo, lo toman como con empatía. Sí, como que en ese, pero algunas veces con un poquito de burla. Obvio y me ha sobre pasado. Sobre todo con los amigos, con hombres. Obvio, me ha pasado mucho, pero pues es como un tema después. Pero sí me ha pasado confianza con hombres y me río también de lo que llegamos a hablar. A mí también me da risa porque es que a veces esos comentarios. Pero cuando tú lo expresas desde un lado de que estás haciendo lo posible, que estás trabajando en eso, que hay un problema, que a ti te está pasando tal cosa, como que la gente dice, puta, como que lo siente también contigo cuando son personas que te dan valor, cuando son personas que también te... Súper. No, estamos hablando de muchas cosas, pero eso se trata sobre el miedo. Y es para que ya vayamos a darle cierre a esta conversación sobre el miedo, y es la tercera etapa, que es después de que tú ya tienes un diagnóstico, ¿sí? Nosotros ya tenemos un diagnóstico, nosotros ya sabemos qué pasa, ¿sí? Y eso también te genera miedos. Claro, ya hablamos obviamente de la incertidumbre financiera y es como que, bueno, ¿cómo nos vamos a fondear esto? Porque digamos que en nuestro caso particular es un caso que requiere de la máxima inversión, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues esa máxima inversión, y que además de todo es una inversión a riesgo, literal, o sea, lo estamos hablando como que si fuera súper pro esto, pero sí, literal es que es una inversión a riesgo porque las probabilidades de que funcione un ciclo de
de IVF, de FIP, de fertilidad in vitro, es como del 25 o del 30% en un ciclo. O sea que pues obviamente estamos hablando de inversiones brutales, que además sería súper chévere que en otro momento, en otro episodio, habláramos realmente, o sea, enfocáramos en el tema de los costos de esto. Pero en este momento ya uno como que, ¿a qué le teme cuando ya está el diagnóstico, además del tema de la inversión? ¿Tú qué crees? ¿O cuál es tu miedo? Es que, Juan, ¿cuál es tu miedo en este momento? No, o sea, ahorita en esta etapa y lo que hemos estado viviendo, mi miedo, digamos, con el proceso en el que estoy, con el tema de las pastillas, ¿sí? Todo lo que me han enviado, el tema de dejar de fumar, el tema de poderme cuidar más, ¿sí? Después de ese proceso que tú haces, y que ahorita me tengo que hacer nuevamente un examen que no esté bien. Ok. O sea, igual siempre va a estar ese miedo. Sí, que todo lo que has intentado hacer, todo lo que te has esforzado, no digo que sea el más esforzado del mundo, pues porque sería mentiras, pero tomé una decisión de ser mucho más juicioso. Sí. De por lo menos... De autocuidado, eso es. De autocuidado. Y cuando el examen salga mal, me voy a sentir peor, ¿sí? Pero sé que puede haber otra opción. Si por lo menos hay una esperanza, si por lo menos ella me dice a mí, como a medio funcionado, podemos hacer esto. Mi siguiente miedo también es, ¿será que sí va a funcionar lo que estamos haciendo? Y ahí es cuando decíamos hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde para ti también es triste que si lo hacemos no pase. Claro, porque ahí eso era algo que yo te iba, porque yo sé que tú me vas a preguntar que cuál es mi miedo. Y a mí me da miedo, o sea, pues en cada etapa del tratamiento tú vas avanzando y obviamente se van desarrollando miedos. Entonces ya nosotros hicimos como un primer intento de una solución, de una parte de tratamiento que fue pues muy, muy inicial. Pero en ese momento cuando lo estaba viviendo, pues mi miedo era no quedar en embarazo, ¿sí? Y pues cuando a uno le llega la regla y dice como, puta, no funcionó, siempre es como un ciclo. Lo que acabas de decir también es importante cuando mes a mes te llega, ¿sabes? Porque ahí viene un miedo compartido, un miedo tanto tuyo como mío de que el proceso sigue fracasando. Vuelve y empieza. Sí, y se vuelve cíclico. Y el miedo está. Pero yo creo que algo importante y es que si uno tiene ese miedo, si uno tiene miedo de oír un resultado, si uno tiene miedo de ir al médico, lo más importante es como hacer un alto en el camino. Respirar y hablarlo con tu pareja para entender qué puede estar pasando, ¿sí? Y tomar una buena decisión, tomar buenas decisiones pensadas en el proceso, ¿sí? Y decir que no estás solo, pero hablar también hace parte de dejar el miedo al lado. Sí, y sabes que también creo, amor, que cuando uno habla, como ya lo hemos dicho 1000 veces, pero es que es muy importante decirlo otra vez, y es cuando uno habla, uno se libera, y no solamente liberarse de la carga de llevar el tema como pues un tema que duele, sino que también pues puedes empezar a sostener conversaciones que de pronto te pueden ayudar a dejar de alimentar los miedos, ¿sí? Y también uno empezar a mirar que cuando a uno le pasan cosas como estas, pues, o sea, no quiero que suene ahí súper cliché, pero es que todo lo que uno vive en la vida, pues trae pues sus mensajes, sus lecciones, sus aprendizajes. O sea, uno siempre que le pasan cosas, uno debe
decir, ¿para qué me está pasando esto? O sea, si a nosotros esto no nos hubiera pasado, seguramente de pronto tendríamos hijos, pero iríamos por la vida como en automático, no dándole la importancia a muchas cosas que en este momento, o dándole la importancia a otras cosas que pueden resultar un poco más superficiales para nosotros en este momento. Y no quiere decir que lo de la vida de los demás esté mal. Sí, ya ahí el mensaje que queremos dar con este episodio es: está bien sentir miedo, es natural sentir miedo, es natural que las cosas nos afecten, es natural que ese miedo se vea reflejado. Y tranquilos, ¿cómo vamos a llevar esos miedos? Y lo importante en este proceso, en cada etapa de el antes, el durante y el después de los miedos, yo creo que es poderlos enfrentar con una buena comunicación, bien informados, ¿sí? Bien educados del tema, que es algo que veníamos hablando, y que lo puedan hacer. O sea, siéntanse tranquilos en que ese miedo lo van a superar y se van a dar cuenta, de verdad, por experiencia, que van a tener miedos desbloqueados. Van a haber miedos, miedos desbloqueados. Siempre hay un nuevo miedo, pero al final, a pesar de que, como decíamos, es cíclico, vuelven y renacen los mismos miedos, pues igual uno también está en un camino de aprendizaje y cada vez pues tiene más elementos de juicio para ir abordando la situación. Listo. Pues nos vemos en el próximo episodio. Te amo. Infertilidad sin filtro, un podcast desde la herida, pero con amor y hecho desde el corazón y con franqueza. A veces la vida no sigue los planes que queremos, pero los fracasos también merecen mostrarse. Si tú también estás en este camino, bienvenido.